Bueno, bien, siguiendo con este camino, a partir del último que trabajamos, entonces, de alguna manera, resumiendo un poco, nos estamos viendo ante la necesidad de un dispositivo que tome señales de baja intensidad y las reproduzca idénticas a su salida, pero con mayor intensidad. A esto se lo llama amplificador. Y hay algo que vamos a definir como ganancia en tensión del amplificador, que va a ser el valor eficaz de esta tensión de salida dividido el valor eficaz de esta tensión de entrada. ¿Sí? Básicamente ese es el juego que cumple nuestro amplificador. Ahora, vamos a poner un poquito de atención en la siguiente situación. Supongamos que yo tengo un generador de tensión con su tensión, ¿sí? Un generador real que lo que tiene siempre es una resistencia interna, que vamos a llamar RG, conectado a una resistencia de carga, que es a la que le quiero entregar la tensión que da ese generador. Claramente, de acuerdo a la ley de Ohm, por acá va a circular una corriente. Y claramente esa corriente va a generar acá una caída de tensión en RL, en la resistencia de carga, y se va a producir una caída de tensión en la resistencia del generador. Bien, como dice la ley de Kirchhoff, la tensión... qué animal, perdón. Me salió una super G. Entonces, como dice la ley de Kirchhoff, si nos ponemos a mirar la situación acá, la tensión que entrega entonces este generador tendría que ser igual a la tensión que cae en la resistencia interna del generador más la tensión que termina cayendo sobre la resistencia de carga. ¿Sí? Acá SRG. Bien, ahora esas dos caídas de tensión son generadas por la misma corriente. ¿Está bien? En un caso, la corriente por la resistencia interna del generador, y en el otro caso, la corriente por la resistencia de carga. Ahora, ¿cómo son los valores de corriente que generan una caída de tensión y la otra? Son iguales, ¿sí? Por lo tanto, si yo me fijo, de acá puedo sacar una conclusión que no es menor y que hay que tener en cuenta porque va a ser muy importante cuando nos pongamos a hablar más detalladamente de cómo funcionan los amplificadores. Y la conclusión a la que podemos llegar es que entre esta caída de tensión y esta caída de tensión, la más grande va a ser la que corresponda a la resistencia más grande entre RL y RG. ¿Ok? O sea, podríamos poner será mayor
la caída en la de mayor valor. Bien, entonces, por ahora nada, esto es una conclusión de un divisor de tensión resistivo, como los que ya se trabajaron en teoría de circuitos, pero esto va a ser algo que lo voy a marcar así, a tener en cuenta, esta propiedad. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a ver que puede terminar resultando muy importante. Bien, ahora, cuando yo mire ¿cómo lo puedo decir? El equivalente desde afuera de mi amplificador de tensión, más allá de lo que haya formando al circuito del amplificador de tensión, si yo tengo acá mi amplificador, lo que vamos a ver que es, vamos a ver que para nosotros el elemento transductor o el equipo de audio o lo que sea, nuestra fuente de sonido, ¿sí? Nuestro generador de sonido nos va a entregar una tensión eficaz, podríamos decir, para no volvernos locos con cuál es el valor de pico y cómo varía, pero una tensión eficaz, promedio en el tiempo, va a ser para nosotros un generador real, por lo tanto va a tener una resistencia interna que va a producir una caída de tensión si ese generador produce una corriente de entrada hacia mi amplificador. Ahora, si yo miro mi amplificador desde acá hacia allá, sin meterme en lo que ocurre adentro, eléctricamente hablando, puedo interpretar que lo que tiene acá mi amplificador entre los terminales de entrada es una resistencia de entrada equivalente. ¿Está bien? Haya el circuito que haya, yo podría tranquilamente simbolizar a todo ese circuito, viéndolo desde los terminales de entrada, como un circuito que tiene una resistencia equivalente. ¿Qué voy a tener conectado a la salida de mi amplificador? Y voy a tener conectado un parlante, ¿sí? Que va a tener su valor de resistencia. Acá voy a tener mi parlante. Y va a tener un valor de resistencia que para mí va a ser la RLOAD, la resistencia de carga, ¿sí? Y sobre ese parlante se va a generar una caída de tensión. Gracias a que mi amplificador está entregando una corriente de salida. ¿Está? Ahora, si yo miro desde acá hacia allá, por los terminales de salida de mi amplificador, miro para adentro, ¿qué es lo que yo voy a ver? Y en este caso, mi amplificador para el parlante pasa a ser un generador. Por lo tanto, tengo acá mi generador que representa el amplificador para el parlante. Pero es un generador real. Por lo tanto, también voy a tener lo que podemos llamar una resistencia de salida del amplificador. Y esta que sería la tensión de salida del amplificador. Bien, si yo me fijo entonces, esta tensión que tengo acá, que va a ser la tensión sobre la resistencia de entrada, la tensión a la entrada del amplificador, va a estar directamente vinculada a
través de lo que hace un ratito o en la videoclase anterior llamábamos con la tensión de salida, va a estar directamente vinculada a través de la ganancia de tensión. Esto va a ser la ganancia de tensión del amplificador por la tensión en la resistencia de entrada del amplificador. Bien, ¿esto qué quiere decir? Esto que tengo acá. Que la tensión de salida va a ser proporcional, por lo que explicamos hace un ratito, por esto que está acá arriba, justamente que puse a tener en cuenta, va a ser proporcional a la caída de tensión en RI, ¿sí? O sea, si la ganancia de mi amplificador, si el factor de amplificación de tensión es, supongamos, de 10, eso es un valor fijo. ¿Cuánto amplifica mi amplificador? Pero lo que yo puedo buscar para que haya una mejor transferencia de tensión del generador de entrada hacia la entrada del amplificador es que sea lo más grande posible la resistencia de entrada del generador, porque así la caída de tensión en la resistencia de entrada del generador es lo más grande posible para el generador que tenemos de audio a la entrada, llámese micrófono, equipo de audio, salida de auriculares de mi MP3 o lo que sea. Cuanto mayor sea la resistencia de entrada de mi amplificador, va a haber una mayor transferencia de tensión del generador de audio hacia la entrada del amplificador. O sea, va a haber menos caída de tensión en la resistencia interna y más caída de tensión en el amplificador, lo que quiere decir una mayor transferencia, ¿sí? Entonces, lo que concluimos con esto y que acabo de decir sería que si RI es mucho mayor, y esto se pone así, que la resistencia interna del generador, entonces esto, para que se den una idea, cuando uno pone mucho mayor, en general es lo mismo que poner, para la mayoría de los casos, que RI en este caso tendría que ser 10 veces mayor que 10 veces RG. O sea, tiene que estar por arriba de 10 veces el valor del otro, ¿sí? Si eso se cumple, entonces, por lo que vimos más arriba, la caída de tensión sobre la resistencia de entrada, ¿sí? Del amplificador va a ser mucho mayor que la caída de tensión sobre la resistencia interna del generador, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que esto me está marcando? Esto me está marcando que hay una mejor transferencia de tensión de VG del generador de entrada al amplificador. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que a mí VG me da 100 milivolt de pico, ¿sí? 100 milivolt de pico. Si la caída de tensión en RG es del 80%, 80 milivolt de pico caen en RG. Y por lo tanto 20 milivolt de pico van a caer en la entrada de mi amplificador, en la resistencia de entrada de mi amplificador. Por lo tanto, si después
la ganancia es de 10, yo lo que voy a tener a la salida, ¿sí?, sería 200 milivolt de pico. Ahora, si de estos 100 milivolt de pico, en lugar de darse esta situación que detallé yo acá, se da esta otra, se da que 5 milivolt de pico caen en RG y 95 milivolt de pico caen en la resistencia de entrada del generador, entonces para los mismos 10 de ganancia de mi amplificador, de factor de amplificación de tensión de mi amplificador, en este otro caso tendríamos 950 milivolts a la salida. ¿Está bien? Todo esto suponiendo para una ganancia de tensión de 10. ¿Qué pasa? En este caso terminaría teniendo a la salida 950 milivolt de pico y en este otro caso terminaría teniendo 200 milivolt de pico. ¿Sí? Esto sería la B de salida. Esto sería mi B de salida en este caso. ¿Está bien? ¿Se entiende? Son dos casos distintos, pero vemos claramente cómo cuando esta situación que está acá se da bien, yo tengo mejor transferencia de señal del generador de la entrada de audio hacia la entrada propia de mi amplificador, y eso va a hacer que yo pueda, al tener mejor transferencia de señal, pueda tener después, no tenga que tener la necesidad de tanto factor de amplificación por parte de mi amplificador. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si yo me planto en esto mismo a la salida? ¿Sí? Si yo agarro y observo en esta zona, perdón, acá, en esta zona, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Yo ahí también, de alguna manera, lo que voy a decir es que RL entonces, es lo primero que yo pensaría, tiene que ser mucho mayor que la resistencia de salida del amplificador. O sea, RL, la resistencia del parlante, tendría que ser, si es mucho mayor que 10 veces la resistencia de salida. ¿Está bien? Ahora, esto yo podría decir que, vamos a cerrar por acá, yo podría decir que entonces esto me daría una mejor transferencia de tensión a la carga. De la misma manera que ocurría con la entrada, ocurriría con la salida. Y acá es donde va a venir entonces una pregunta que creo que es crucial que nos hagamos, que es la siguiente. Más tensión. ¿Es más potencia? ¿Y por qué hago esta pregunta? Y creo es importante que nos detengamos acá a analizar un poquito esta situación. Porque fíjense que no necesariamente si yo tengo mucha tensión voy a poder tener mucha potencia desarrollada en la carga. Y lo que yo estoy queriendo lograr en mi parlante es tener mucha potencia. Entonces vamos a analizar un poquito esta situación más en detalle. Si ustedes
¿Lo recuerdan? Y obviamente que sí. La potencia era tensión por corriente, ¿sí? Era la definición básica de potencia. Si yo estoy hablando de potencia en la load, en la carga, tendría que estar multiplicando la tensión en la carga por la corriente en la carga. Bien, ahora veamos por un lado. Si yo quiero más potencia, lo que estaría necesitando de alguna manera es tener más corriente. La corriente en la carga va a valer la tensión de salida de mi amplificador dividido la resistencia de salida más la resistencia del parlante, la resistencia de carga. ¿Está bien? Entonces, si yo grafico a ver qué pasa acá y digo, bueno, a ver, para un valor de resistencia de salida de mi amplificador, supongamos que mi circuito hace que mi resistencia de salida tenga un valor que sea siempre el mismo, porque el circuito es siempre el mismo, yo no lo cambio. ¿Está bien? Por lo tanto, la resistencia de salida es siempre la misma. Y para un valor fijo de tensión de salida, para un mismo valor de tensión de salida. ¿Qué pasa con la corriente en la carga cuando cambia la resistencia de la carga dada una situación fija? ¿Sí? Una situación ya determinada por el diseño de mi amplificador. Mi amplificador tiene un valor de tensión eficaz de salida determinado y un valor de resistencia de salida determinado. Entonces, ¿qué me va a convenir? Según lo que veníamos viendo, para tener más tensión a mí me convendría tener una resistencia lo más grande posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tengo una resistencia lo más grande posible, me voy a encontrar que hay mejor transferencia de tensión por todo lo que explicamos recién. Pero acá la duda es la potencia. Vamos a ver primero qué pasa con la corriente. Yo necesito que aumente la corriente. Fíjense que acá es donde me voy a encontrar que si esto es lo que cambia para un valor de resistencia igual a 0, lo que yo me voy a encontrar es que la corriente de salida, ¿cuánto va a valer? Va a valer la tensión de salida dividido la resistencia de salida del amplificador. Voy a tener acá este valor de tensión de salida sobre resistencia de salida. Ahora, después es una hipérbola. A medida que la resistencia del parlante RL aumenta, está claro que esto me va dando valores cada vez más pequeños de corriente. ¿Sí? Nunca me dan 0, porque la resistencia RL tendría que valer infinito, pero a medida que la RL aumenta, que la resistencia del parlante aumenta respecto de la resistencia de salida del amplificador, veo que tengo cada vez menos corriente. Lo que quiere decir que la resistencia, un aumento de resistencia, me estaría jugando en contra para el aumento de este valor de potencia que estoy buscando tener a la salida lo más grande posible. Bien, vamos a ver qué pasa, porque ustedes me pueden decir, bueno, sí, la corriente disminuye, pero aumenta la tensión. A ver, vamos a analizar un poquito qué pasa con la tensión. Para eso vamos a cambiar el color. Vamos a trabajar con un color que nos permita ver esto. Entonces, ¿qué pasa con la tensión sobre el parlante? ¿Sí? Porque ya que potencia es tensión por corriente, vamos a ver qué pasa con la tensión sobre el parlante. La tensión sobre el parlante, si ustedes se fijan de alguna manera, ¿qué va a ser? Va a ser la tensión de salida de nuestro amplificador menos, recuerden la formulita de divisor de tensión, ¿sí? Si yo acá tenía entre un nodo A y un nodo B una diferencia de potencial de A respecto de B,
y acá tenía una resistencia 1 y acá una resistencia 2, ¿sí? La B en R1 era la tensión aplicada al divisor de tensión por R1 sobre R1 más R2. Divisor de tensión para R1. Y si yo lo aplico a R2, la B en R2 era la tensión aplicada al divisor de tensión por R2 sobre R1 más R2. Bien, tenemos en cuenta esto. Ahora, por ley de Kirchhoff, la tensión en el parlante, esta que estamos marcando acá, esa BL, ¿a qué es igual por ley de Kirchhoff? Y es igual a la tensión de salida del amplificador menos ¿quién? Menos la tensión en la resistencia de salida, ¿sí? Ahora, la tensión en la resistencia de salida, si yo me fijo en el concepto de divisor de tensión, ¿a qué va a ser igual? Justamente a esa tensión de salida del amplificador por la resistencia de salida sobre la resistencia de salida más la resistencia del parlante. ¿Está bien? Vamos a volver a cambiar de color para entender lo que vamos a marcar ahora. Si yo me fijo, RS dijimos es fija porque tiene que ver con el circuito de mi amplificador. Tiene un valor de resistencia de salida fijo. Así que estos valores son siempre iguales. Y el valor de eficaz de salida de mi amplificador, digamos, vale siempre también lo mismo. Depende de mi amplificador y de su factor de amplificación. Y de última de la señal de entrada, como vimos, pero no depende de la carga. ¿Está bien? Por lo tanto, fíjense acá qué pasa. Todo esto que tengo yo acá, todo esto, ¿sí? Si RL aumenta, entonces todo esto baja. Y todo esto mismo también es al revés. Si RL, o sea la resistencia del parlante, baja, entonces el equivalente de todo esto que está restando sube, aumenta. ¿Está? ¿Qué puedo sacar yo como conclusión de esto? Lo que puedo sacar como conclusión es que si RL aumenta, ¿sí? Entonces, BL, ¿qué va a pasar? Y si RL aumenta, lo veo acá. Lo que está restando, baja. ¿Sí? Por lo tanto, como BS vale siempre lo mismo, BL, que es la resta de algo que vale siempre lo mismo, menos algo que vale cada vez más chico, BL aumenta. ¿Se entiende? La tensión en el parlante aumenta. O sea que acá podríamos estar pensando que vamos a compensar lo que perdemos por el lado de la corriente cuando aumenta la resistencia. O sea, yo para que aumente la potencia, esta que tenemos acá, la potencia es directamente proporcional a la tensión en el parlante, lo vemos ahí en la fórmula, y a la corriente en el parlante. La corriente en el parlante vemos que disminuye, como lo graficamos allá en rosa, disminuye con el aumento de la resistencia del parlante. Y ahora vemos que con el aumento de la resistencia en el parlante, la tensión aumenta. O sea que en una de esas compensamos y podemos seguir con esta regla de que a mí me conviene, para tener una mejor transferencia de potencia, tener una carga que sea 10 veces mayor que la resistencia de salida del amplificador, que es lo que queríamos ver si servía como regla también
para la salida del amplificador. Pero veamos un poquito. Si BL vale 0, o sea, si me planto acá también, si BL vale 0, ¿cuánto va a valer la tensión de salida sobre BL? Que es la que estamos graficando en naranja. ¿Cuánto va a valer? Y todo el conjunto ese que está restando, si RL vale 0, me queda RS sobre RS, que es 1 por BS, o sea, me quedaría BS menos BS, tendría acá 0, ¿sí? Y después vemos que también el aumento es en forma hiperbólica, o sea, la tensión va a subir de esa manera. ¿Está? Ahora, ¿qué es la potencia entre ambos? Y la potencia entre ambos no es más que la multiplicación de ambos, ¿sí? Así que yo podría, hacia ojo, pero como para dar una idea simplemente, tratar de hacer la gráfica de cómo variaría la potencia. En este caso, si yo me fijo, sería valor por valor, el valor de, por ejemplo, para este valor tendría que multiplicar este valor por este valor. ¿Está bien? Por lo tanto, vamos a tratar de hacer una gráfica más o menos de qué es lo que va a pasar. Pero si se fijan, hay un valor crítico que es este punto que está acá, donde vemos que para ese punto que está ahí, la potencia nos va a dar máxima. La potencia, ¿sí? La potencia sobre la carga, sobre el parlante, nos va a dar máxima. ¿Por qué? Porque si yo después me muevo para acá, baja mucho la corriente y no compensa la subida de tensión. Y si me muevo mucho para este otro lado, pasa lo mismo pero al revés. Sube mucho la corriente pero baja mucho la tensión. Para que se den una idea, acá la gráfica de potencia tendría que más o menos acompañar esto así. ¿Sí? Entonces, acá se da una situación particular. La situación particular que se da acá es cuando la resistencia del parlante es igual a la resistencia de salida del amplificador. Entonces, para máxima transferencia no de tensión como antes, con la relación entre resistencias de 10 o más, de a 10 o más, sino para la máxima transferencia de potencia, que es lo que nosotros queremos que nuestro amplificador le entregue a la carga. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que la resistencia del parlante de la carga tiene que ser en lo posible igual a la resistencia de salida de nuestro amplificador. ¿Sí? Entonces ahí sí tenemos la potencia sobre el parlante máxima. Esto igualmente se trabaja en teoría de circuitos en lo que se denomina teorema de máxima transferencia de potencia. Bien, vamos a ir sacando algunas conclusiones de todo esto que fuimos viendo. Vamos a ponerlas en nuestro color neutro. Entonces, primero, yo sé que voy a tener
que voy a tener un circuito de entrada a mi amplificador que va a estar dado por la fuente original de tensión, ¿sí? Mi generador de tensión que tiene su resistencia interna. Esto que tengo acá es mi fuente de señal. De audio, ¿sí? Real. Por eso tiene una resistencia interna, ¿sí? Y que lo que va a terminar teniendo es que va a entrar a mi amplificador y se va a encontrar, o podemos modelizar la entrada de nuestro amplificador como una resistencia de entrada. Esto ya es parte de mi amplificador. Y a la salida, lo que mi amplificador va a hacer es de alguna manera entregarme una tensión de salida, pero no deja de ser también para la salida un generador real, por lo tanto tiene su resistencia interna de salida del amplificador, podríamos decir. Esto que está acá es mi amplificador. Decíamos que acá cae una VI, que es la que por divisor de tensión con el generador de audio y su resistencia interna se da en los terminales de entrada del amplificador, y que esta VI me da multiplicada por la ganancia o la amplificación de tensión, que era esa tensión de salida sobre esa tensión de entrada, ¿sí? Multiplicado por esa ganancia me da el valor de tensión de salida de mi amplificador. Y esto, decíamos, va conectado a una resistencia de carga, que en la mayoría de nuestros casos que vamos a trabajar no es más que la resistencia de mi parlante. Bien, bien, como conclusión, ¿qué es lo que vimos? Que acá, en esta situación de entrada, me conviene que la resistencia de entrada del amplificador sea mucho más grande que la resistencia interna del generador, ¿sí? ¿Por qué? Para que haya una mejor transferencia de tensión y necesite menos factor de amplificación de tensión por parte de mi amplificador para la salida, ¿sí? Una mejor definición. Y después, lo otro que vimos es que para una máxima transferencia de potencia, este otro circuito o esta otra malla de salida de mi amplificador, lo ideal es que la resistencia de salida de mi amplificador sea igual a la resistencia de carga o la resistencia del parlante, ¿sí? Si yo me pongo a observar esto, ¿qué es lo que veo en la malla de entrada de mi amplificador? Voy a ver que lo que abunda es la resistencia, hay mucha resistencia. Por lo tanto, si hay mucha resistencia, lo que vamos a encontrarnos es que hay poca corriente. Por lo tanto, los valores de corriente en la entrada de un amplificador suelen ser muy chiquititos, muy bajitos, ¿sí? Ahora, vamos un poquito a la salida.
a nuestra malla de salida. ¿Qué es lo que podemos observar? En general, la resistencia de los parlantes suele ser muy baja. Suele ser del orden de las unidades de ohm, a lo sumo algunas decenas de ohm y nada más. O sea que acá lo que nos vamos a encontrar en la práctica es que RL suele ser baja. Entonces, si RL me conviene que sea igual a la resistencia de salida del amplificador, nos vamos dando cuenta que también voy a necesitar que mi amplificador, en lo posible, tenga una resistencia de salida baja para una máxima transferencia de potencia. Entonces, ¿qué podemos deducir de esta malla de salida? Y lo que podemos deducir es que mi malla de salida va a tener, al contrario que la de entrada, poca resistencia. Y si el valor de resistencia es chico, por ley de Ohm, la corriente tiende a ser grande, o sea, paso a tener, en general, mucha corriente. Piénsenlo por otro lado. Si mi amplificador amplifica, supongamos, la tensión, es lo más visible, a más tensión a la salida, ya de por sí eso generaría más corriente a la salida. Si encima estoy diciendo que las resistencias de esa malla de salida son chiquititas, entonces me voy a encontrar todavía con más corriente. ¿Está bien? Así que bueno, conclusiones finales que podríamos anotar. Vamos a hacer acá una listita para hacer una especie de resumen. Podríamos poner, a ver, la primera, que no alcanza una gran ganancia de tensión. ¿Por qué? Porque se debe poder entregar grandes valores de corriente a la salida, podemos poner, ¿sí? Debe poder entregar, entonces, a ver, debe poder entregar grandes valores de corriente a la salida. ¿Está bien? Recuerden, grandes valores de tensión, pero también grandes valores de corriente implican grandes valores de potencia, que es lo que yo en realidad estoy queriendo conseguir. Después, otra cosa importante que vimos hasta ahora, entonces, para que haya buena transferencia de tensión, bueno, no me escribe, ahí está. De la fuente de señal al amplificador, bueno, de la fuente de señal al amplificador, para que haya buena transferencia de señal
de la fuente, para que haya buena transferencia de tensión de la fuente de señal al amplificador. Perdón, se me traba la máquina, por eso el bache. Entonces habíamos dicho, la resistencia de entrada de mi amplificador tiene que ser mucho más grande que la resistencia interna del generador de señal. ¿Está bien? O sea, RI, esto quería decir que tiene que ser mayor, como mínimo, a 10 veces RG o la resistencia del generador. Bien, lo otro que también habría que dejar en estas conclusiones marcado, que vimos hasta ahora, que sería que para que haya una buena transferencia de potencia, bueno, decíamos, para que haya una buena transferencia de potencia del amplificador al parlante, entonces el teorema de máxima transferencia de potencia tiene que ocurrir que la resistencia del parlante tiene que ser igual a la resistencia de salida del amplificador, ¿sí? Ahora vamos a parar acá entonces este tramo de video, adelantando una sola cosita, ¿sí? Y es la siguiente, y no pongo puntito porque no es una conclusión, es una acotación. Todo esto no suele, sí, vamos a ponerlo acá, todo esto suele no poder es más, vamos a hacerlo con otro color, perdón las idas y vueltas, pero bueno, es para tratar de que las cosas queden lo más claras posible. Vamos a hacerlo con otro color para entender que esto no es una conclusión. Entonces vamos a poner, todo esto suele no poder conseguirse con una sola etapa. ¿Está bien? O sea, yo no puedo agarrar y digo, bueno, me armo un circuito que tiene esta entrada y esta salida y con ese circuito lo diseñé. Hago un diseño único de un solo circuito y ya está. No, porque no voy a conseguir que se den todas estas conclusiones juntas y por lo tanto eh, mi amplificador va a estar perdiendo propiedades por algún lado, digamos, dicho de alguna forma. Entonces, ¿qué conclusión sí podemos sacar de esto, de esta característica de que no se puede conseguir todo con una sola etapa? Que nuestro amplificador va a estar formado por un montón de etapas. Entonces, coloquemos acá algo que va a ser importante entender, que un amplificador de potencia suele tener más de una etapa.
Bien, entonces quizá tengamos etapas que son buenas amplificando tensión, quizás después necesitemos ir adaptando el tema de las resistencias de entrada versus resistencia de salida, todo este juego de transferencia de una salida a una entrada y de relación de resistencias de entrada y de salida, si quiero buena transferencia de potencia o si quiero buena transferencia de tensión, eso se va a dar entre las etapas internas de mi amplificador también. Entonces, bueno, eso es un poquito hacia lo que vamos, ¿sí? Cortamos el tramo de este video acá para seguir ya con algo más diferente, avanzado, continúe de todo esto en el próximo tramo de video de esta video.